En la década de los 90, el superdeportivo estadounidense creado bajo el emblema del W8 se convirtió en el centro de una lucha financiera feroz. La firma prometida de Wiggert fue sustituida de pronto por una marca misteriosa, y el coche pasó a ser una apuesta de enorme valor. Entre batallas legales y victorias judiciales ruidosas, un actor oculto entró en la empresa y convirtió el sueño en un activo negociable. El espectador verá cómo la fantasía de un cohete sobre 4 ruedas chocó con la astucia de los inversores y descubrirá quién controlaba realmente esa máquina escondida bajo una carrocería brillante. El misterio de esta historia está envuelto en documentos que permanecieron lejos del público, y solo ahora aparecen detalles que obligan a mirar de nuevo el destino del proyecto. En 1971, Jerry Wiggert abrió un pequeño taller en Venice, California. Había apenas unas cuantas máquinas, algunos mecánicos experimentados y una enorme pasión por el equipamiento aeronáutico que Wiggert trasladó al mundo del automóvil. Desde el principio se impuso una meta: crear un cohete estadounidense sobre 4 ruedas capaz de hacer temblar el corazón de los superdeportivos europeos. 5 años después, en 1976, Wiggert presentó el prototipo W2 en un salón local. La carrocería de Kevlar y fibra de carbono, el tablero inspirado en un avión de combate y el sistema de doble turbocompresor adaptado a la idea de un motor aeronáutico provocaron una reacción inmediata. Los periodistas observaban cada milímetro y las imágenes mostraban el brillo de las líneas de aluminio deslizándose bajo la luz, como si el futuro campeón de velocidad ya estuviera al alcance de la mano. Las promesas públicas de Wiggert crecían junto con el interés del público. Afirmaba que el W2 sería capaz de poner de rodillas a cualquier superdeportivo europeo, incluidas leyendas como Ferrari y Porsche. Como la tecnología parecía única, los pedidos anticipados aumentaron con rapidez. Sobre las mesas de posibles distribuidores aparecían firmas de clientes dispuestos a adelantar $500.000 para convertirse en los primeros dueños del futuro prodigio estadounidense. Cada nuevo depósito significaba no solo una entrada de dinero, sino también una presión creciente de la que dependía el éxito de todo el programa. Para hacer realidad sus ambiciones, Wiggert tuvo que buscar fuentes externas de financiación. Los primeros inversores, atraídos por las promesas de velocidades récord y exclusividad, aceptaban aportar grandes sumas, pero exigían condiciones de control cada vez más duras. A medida que crecía el interés por el proyecto, también aumentaba el coste de desarrollo. Cada nuevo banco de pruebas y cada prototipo exigían millones de dólares, mientras los plazos se acortaban. El propio Wiggert empezó a sentir cómo su sueño se convertía lentamente en un proyecto empresarial, donde cada paso se medía en dólares y no en kilómetros por hora. A pesar de todo el entusiasmo, en el taller se respiraba tensión. Los ingenieros trabajaban de noche, intentando afinar cada detalle, mientras en la oficina llegaban llamadas de posibles inversores que exigían informes de progreso y garantías de retorno. Wiggert se enfrentaba a una elección difícil: conservar toda su libertad creativa y arriesgarse a que el proyecto quedara congelado, o ceder parte del control para obtener los recursos necesarios para escalar la producción. ¿Qué camino elegiría el creador si de él dependía el destino de un sueño que ya se había convertido en objeto de disputa por cada dólar? En 1989, Jerry Wiggert anunció oficialmente que el modelo Vector W8 estaba listo para entrar en producción en serie. Se trataba de un automóvil equipado con 2 turbocompresores, construido sobre un bloque de aluminio de un motor de aviación en línea de 6,0 litros. El motor entregaba 625 caballos de fuerza en condiciones normales y, según pruebas en banco, podía alcanzar hasta 1.200 caballos de fuerza. En los anuncios promocionales, el W8 surcaba el desierto californiano y, según la información del fabricante, la velocidad máxima declarada era de 218 millas por hora, aproximadamente 350 kilómetros por hora. Wiggert aseguraba a los inversores que el coche sería un Ferrari estadounidense, capaz de competir con los superdeportivos europeos. Al año siguiente, en 1990, el W8 salió al mercado con un precio de $450.000 estadounidenses. La ficha técnica indicaba una potencia declarada de 625 caballos de fuerza. El tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora no estaba especificado oficialmente, pero algunas estimaciones lo situaban alrededor de los 3,8 segundos. En la primera rueda de prensa asistieron representantes de importantes revistas y los primeros compradores. Mayormente coleccionistas y entusiastas, comenzaron a registrar sus pedidos, anticipándose a un coche que, según la propia empresa, competiría con los líderes italianos del segmento.
El proyecto técnico era gestionado por un pequeño equipo de ingenieros. Los turbocompresores Garrett, suministrados en cantidades limitadas, requerían una afinación muy precisa. Los mecánicos que trabajaban en las turbinas describían la alta carga y la necesidad de una regulación meticulosa. Pero no existen citas textuales de entrevistas que respalden declaraciones específicas. Tras el lanzamiento del W8 comenzaron a percibirse los primeros indicios de una crónica escasez de fondos. Los bancos, acostumbrados a los proyectos de los grandes fabricantes, rechazaban conceder créditos sin garantías sólidas, y los potenciales inversores, atraídos solo por la promesa de un superdeportivo, exigían retornos en 1 o 2 años. Biggert, a pesar de sus declaraciones rotundas, se vio obligado a buscar financiación externa, y cada solicitud rechazada encarecía el coste de captar el siguiente capital. Paralelamente surgió un conflicto con el gran fabricante de neumáticos Goodyear, que demandó a Vector alegando que el W8 no cumplía con los requisitos de carga en aceleraciones extremas y solicitó compensaciones por las pruebas realizadas con sus llantas. El proceso judicial, iniciado en 1990, se convirtió en una prueba pública para la marca. Los medios cubrían cada movimiento y los abogados de ambas partes publicaban la documentación técnica. Finalmente, en 1991, el tribunal falló a favor de Biggert, reconociendo que los neumáticos Goodyear se habían usado en condiciones no previstas en sus especificaciones y ordenando a la compañía indemnizar a Vector por parte de los gastos incurridos. La victoria en los tribunales supuso un triunfo moral, pero no resolvió los problemas financieros. Los recursos obtenidos solo cubrían una fracción de los gastos operativos y la empresa todavía necesitaba capital para la producción en serie, la compra de nuevas turbinas y la modernización de la línea de montaje. Los inversores, al observar el proceso judicial, comenzaron a cuestionar la viabilidad del proyecto sin un flujo de caja estable. Cada día sin nuevo apoyo financiero incrementaba el riesgo de detener la producción y el equipo de ingenieros sentía una creciente presión, como si cada paso estuviera bajo la lupa. Y entonces, cuando parecía que el W8 estaba empezando a despegar, tocó a la puerta un nuevo amigo. En 1993, Megatech anunció una inyección de capital en Vector Aeromotive, presentándose como socio inversor dispuesto a apoyar la siguiente fase de desarrollo de la marca. En esa presentación se habló de recursos adicionales y de la posibilidad de aprovechar nuevas líneas de producción, lo que pareció ofrecer a Jerry Biggert una salida de la constante lucha por financiación. Sin embargo, pocos meses después empezaron a circular indicios, según algunos informes internos, de que Megatech buscaba ampliar su participación en la empresa. No existen documentos oficiales que confirmen una cifra exacta ni un plan detallado, pero la percepción general era que el inversor pretendía consolidar su control sobre Vector. En 1994 se consumó lo que en la mayoría de los relatos se describe como una toma hostil. La junta directiva fue renovada y Jerry Biggert fue apartado de la gestión cotidiana de la compañía. La sustitución del consejo ocurrió de forma rápida, sin la presencia de ceremonias públicas ni cambios visibles en la señalética del taller. Lo que sí quedó constancia es que el fundador ya no ejercía autoridad sobre la fábrica que había creado. Tras la reestructuración, los empleados, muchos de los cuales habían sido contratados directamente por Biggert, se encontraron frente a una decisión incierta: seguir bajo la nueva dirección o buscar oportunidades fuera de la empresa. Según testimonios de algunos ingenieros, el ambiente pasó de una cultura de libertad creativa a una mayor supervisión, lo que provocó la salida de varios talentos que preferían no trabajar bajo un modelo más corporativo. En cuanto a los clientes que habían adquirido el Vector W8, algunos comunicados indican que surgieron dudas sobre la continuidad de los proyectos y sobre la validez de los contratos firmados bajo la firma de Biggert. No se dispone de datos exactos sobre cuántos compradores presentaron reclamaciones, pero en varios foros de entusiastas se menciona que algunos solicitaron revisiones o devoluciones, citando la incertidumbre generada por el cambio de control. Aunque Vector era una empresa privada y no cotizaba en bolsa, algunos analistas financieros observaron que la noticia del cambio de mando generó incertidumbre en el mercado de capital de riesgo, lo que, según fuentes no oficiales, pudo haber dificultado la obtención de nuevos fondos. No hay evidencia de una caída de precios de acciones, pues tales valores nunca existieron, pero la percepción de riesgo aumentó entre potenciales inversores. En definitiva, la inversión de Megatech en 1993 y la posterior adquisición en 1994 marcaron un punto de inflexión para Vector Aeromotive.
El fundador fue desplazado, la estructura directiva cambió y el futuro de los modelos que había impulsado, el W8, el M12 y posteriormente el WX8, pasó a depender de decisiones ajenas al espíritu original de Wiegert. Lo que quedó claro, según los reportes disponibles, es que el proyecto continuó bajo una nueva gestión, pero con una visión y unas prioridades diferentes, dejando abiertas muchas preguntas sobre el destino de los pocos ejemplares ya construidos y sobre la promesa de crear el Ferrari americano, que Wiegert había perseguido durante más de 2 décadas. El motor del proyecto original, que una vez rugía como un cohete sobre ruedas, fue desmantelado y sustituido por la base del Lamborghini Diablo, que Vector, bajo el control de Megatech, adaptó para crear la M12. El nuevo V12 de 5,7 litros entregaba 492 litros por 100 kilómetros, mientras que el precio de lista ascendía a $189.000. A primera vista parecía combinar la agresividad italiana con la ambición estadounidense, pero la esencia del proyecto original quedó diluida. La primera unidad salió de la línea en 1995, pero la producción nunca alcanzó la escala que el mercado había demandado. Solo 14 automóviles fueron ensamblados entre 1995 y 1999, y cada ejemplar lograba el 0-100 km/h en 4,8 segundos. La emoción del lanzamiento se apagó rápidamente cuando los compradores potenciales empezaron a percibir el vacío detrás del brillo. Los coleccionistas que inicialmente habían reservado la versión final del sueño de Wiegert comenzaron a cancelar sus pedidos. La falta de una narrativa clara y la sustitución de la marca original por la nueva M12 sin explicaciones técnicas contribuyeron a la incertidumbre. Los distribuidores enfrentaron una presión creciente. Los concesionarios de alta gama, acostumbrados a vender vehículos con historias bien definidas, encontraban difícil justificar la M12 a clientes exigentes. La ausencia de una historia auténtica provocó que los showrooms quedaran vacíos, y los vendedores se vieron obligados a ofrecer descuentos que erosionaban márgenes ya estrechos. La cadena de suministro también sufrió. Los proveedores de componentes especializados que habían participado en el desarrollo del W8 fueron desplazados por la nueva plataforma del Diablo, y la calidad de los acabados comenzó a recibir críticas en foros especializados. Mientras los números de ventas se estancaban, los inversores exigían resultados tangibles y la falta de órdenes firmes para la M12 obligó a Megatech a buscar una salida. La presión sobre la empresa creció y la incertidumbre sobre el futuro de la línea de productos de Vector se hizo palpable. La reputación de la marca sufrió un duro golpe. Lo que había comenzado como la promesa de un Ferrari americano se había convertido, a ojos de muchos críticos, en un coche de lujo sin alma. Los ingenieros que habían trabajado en los primeros prototipos reportaron una disminución en la moral al ver que sus innovaciones se diluían en un producto que ya no reflejaba la visión original. Así, la transformación del proyecto original en la M12 truncó la ambición de crear un coche capaz de competir con los europeos y marcó un punto de inflexión donde la marca pasó a ser una sombra de sí misma. Los compradores, los ingenieros y los propios accionistas observaron cómo la visión se desvanecía, dejando abierta la pregunta de si el legado del proyecto podría sobrevivir sin el ingenio que lo impulsó desde sus cimientos. En el año 2007, cuando ya habían pasado casi 2 décadas desde el último modelo seriado M12, en un pequeño taller de la fábrica apareció el único ejemplar doble UX8. El motor, de 10 litros y construido con una robusta aleación de aluminio, entregaba 1850 caballos de fuerza. Según los ingenieros, el coche podía alcanzar una velocidad de alrededor de 275 millas por hora, aproximadamente 443 kilómetros por hora, una cifra que Vector anunciaba como su límite máximo. Sin embargo, las puertas del taller no se abrieron, la financiación volvió a desaparecer y el doble UX8 nunca entró en producción en serie. La muerte de Jerry Wiegert, el 15 de enero de 2021, puso punto final a una era, pero el legado del proyecto sigue vivo en las salas de subastas. Hoy en día, los ejemplares de serie del W8 se venden en subastas por entre $600.000 y $800.000, según su estado y historial, mientras que los dos prototipos alcanzan precios cercanos a los $800.000. En total se construyeron 19 vehículos W8, 17 de serie y 2 prototipos, y cada uno se ha convertido en objeto de culto coleccionista. Cuando el M12 llegó a los mostradores de los concesionarios, sus compradores esperaban no solo un motor potente, sino también el auténtico espíritu americano prometido en los
folletos publicitarios. Resultó que bajo el capó estaba el chasis de un Lamborghini Diablo, y la denominación cambió la V por una M, simbolizando la completa pérdida de control por parte del creador. Para los clientes que invirtieron su dinero en el sueño, ello supuso un golpe, una tirada limitada a 14 unidades, ausencia de listas de espera y confusión entre los distribuidores provocaron una caída de la reputación, y la marca se transformó en un conjunto de piezas comerciales más que en la encarnación de la genialidad ingenieril. Esta historia se repite en la industria actual de los vehículos eléctricos. Startups como Rivian y Lucid enfrentan la misma disyuntiva: atraer grandes fondos de inversión capaces de garantizar una producción a escala, pero que a su vez exigen control sobre la estrategia, o mantener la independencia arriesgándose a quedar en la sombra por la falta de recursos. Cada uno de estos proyectos se topa con la misma pregunta que planteó Jerry Bigger hace más de 30 años. ¿Comprometer parte de su sueño a cambio de capital rápido o aferrarse a la visión aunque el camino sea solitario y difícil? Para los ingenieros que trabajaron en el WX8, aquel único ejemplar se convirtió en símbolo de que la excelencia técnica, sin una base financiera fiable, está condenada a quedar en un estante. Los operarios que participaron en el ensamblaje del motor único vieron cómo años de esfuerzo se transformaron en una exposición, y muchos de ellos encontraron empleo posteriormente en grandes conglomerados automotrices, donde su talento pasó a formar parte de un enorme mecanismo corporativo. Eso confirma que incluso los proyectos más audaces necesitan socios estables que garanticen apoyo a largo plazo. De lo contrario, corren el riesgo de desaparecer, dejando tras de sí solo una leyenda. Hoy, cuando los coleccionistas despachan cientos de miles de dólares por el W8, el mundo del automóvil recuerda el precio que se paga por la innovación sin un respaldo financiero sólido. El hecho de que se alcancen precios cercanos a los $800.000 por un prototipo demuestra cuánto valora el mercado la rareza y el sueño, pero también muestra que el coste de las oportunidades perdidas puede ser mucho mayor: años perdidos, reputaciones dañadas y la imposibilidad de materializar la escala completa del proyecto original. El contraste evidente entre el veloz WX8, que nunca dejó el taller, y el M12, convertido en un producto comercial sin alma, invita a reflexionar sobre lo frágil que es la línea que separa el genio ingenieril de la política corporativa. Cada nuevo lanzamiento, cada innovación en el sector ahora se mide no solo por la potencia del motor, sino también por la fuerza de la estrategia financiera que determina el destino de cualquier proyecto automotriz. ¿Qué precio es entonces justificable? ¿Están dispuestos a entregar su sueño a cambio de capital rápido o prefieren mantenerlo vivo aunque el camino sea largo y solitario? La respuesta queda abierta para quien quiera compartirla.